Estamos viviendo un tiempo cada vez más, y va a ser así y va a ir aumentando, en el que la sociedad va a ser colocada bajo un estrés emocional tal y va a ser llevada hacia el temor para controlar mejor las personas. Ya lo hemos vivido durante varios años con esta situación sanitaria mundial y, y ahora tenemos un cambio, y el cambio es del riesgo de enfermedad mundial y el riesgo de muerte por supuestamente agentes biológicos, vamos a llamarlos así. Ahora el pánico empieza por medio de una guerra mundial, obviamente. Entonces, esto va a seguir así, y creo que es muy bueno que uno pueda adelantarse o prepararse antes de entrar en la hipnosis colectiva. Y no sé si sabíais, pero la mejor hipnosis se consigue cuando una persona se la coloca en un trauma de miedo. Hemos pasado uno y posiblemente estemos entrando en otro, y hay que prepararse. Y la persona más traumatizada que yo conozco es esta mujer. La mencioné hace unos meses atrás, pero vale la pena poder estudiar lo que le ocurrió a esta mujer, que fue desde niña abusada sexualmente por sus padres, que a su vez ellos habían sido también abusados. En un momento dado fue vendida como esclava sexual a la clase política norteamericana, y de ahí fueron llevándola de un lugar a otro hasta que terminó en la misma Casa Blanca. Y vivía de allí, y era el juguete sexual de la Casa Blanca, por decirlo así. Según su testimonio, ella entró en un programa de control mental llamado MK Ultra, y en medio de ese infierno, estamos hablando a lo largo de los años, obviamente, desde niña, adolescente, adulta. Imaginaros una persona durante 20, 30 años bajo un programa de control mental donde en múltiples ocasiones es maltratada de diversas formas. Y cuando yo vi por primera vez a esta mujer en una entrevista contando estos detalles, y yo veía su rostro, yo decía, no puede ser. O sea, no corresponde todo el sufrimiento que ha tenido esta mujer con el rostro y con el amor con el que se expresa, porque en la entrevista que yo vi de ella, en ningún momento se nota ningún tipo de trauma, rencor, sentimiento, nada, absolutamente. Y yo dije, tengo que estudiar, tengo que saber quién es esta mujer, tengo que saber cómo ha logrado esto, porque si esta mujer ha superado esto, entonces cualquiera de nosotros puede superar cualquier problema que tengamos. Y busqué y encontré su libro, que es PTSD, que en inglés esas siglas quieren decir Post Traumatic Stress Disorder. Si lo traducimos sería algo así como desorden de estrés postraumático. Y en el centro del reloj dice tiempo para curar. Es fascinante la historia de esta mujer. Eh, lo he mencionado antes, yo no conozco a nadie que haya sufrido como esta persona por su testimonio, y es sumamente interesante lo que ella dice en ese libro en cuanto al control mental que ella sufrió. Y bueno, la verdad que ella pudo salir porque alguien dentro del programa de control mental, como esta mujer, dentro de ese programa quedó embarazada y tuvo una niña que también era parte del programa del control mental. A alguien se le reblandeció el corazón y dijo, tengo que ayudar a esta madre y a esta niña. Entonces se propuso desde dentro, alguien desde dentro del gobierno se propuso ayudarlas a salir, primero una y luego la otra, y, y les mostró cómo tenía que salir de todo esto, y salió, de hecho. Y además de salir tanto madre como hija, bueno, pues al final eh,
la historia terminó bien porque se enamoraron y al final se casaron. Pero bueno, lo que yo quiero resaltar aquí algunas ideas de este libro porque ella dice cosas realmente muy, muy interesantes. Y una de las cosas que dice, en medio del infierno, ella menciona en su libro que ella escogió por amor a su hija seguir adelante, en vez de deprimirse y resentirse y tener odio por lo que estaba ocurriendo. Y ella dijo, yo tengo que salir aquí y ya no pienso tanto en mí, sino que pienso más en mi hija. Esa fue, digamos, la motivación. Y creo que es algo muy, muy loable, ¿no? Que una persona en circunstancias tan difíciles como estas pensara no en ella, sino en otra persona. Entonces, ella dice que la mejor forma de control mental es, sin duda alguna, el miedo. Cuando a una persona se le coloca en estrés o en un conflicto de miedo, todos los mecanismos mentales se paralizan y la persona se convierte en un juguete de aquellos que le han inducido un trance o un trauma de miedo. Entonces, claro, esta mujer dice que es súper importante que entendamos que todo lo que veamos que simbolice miedo, noticias, radio, televisión, prensa, como en este mismo momento estamos sufriendo, cuanto yo más me expongo a toda esta información auditiva, visual, todas estas imágenes, todas estas secuencias de vídeo, toda esta muerte, dolor, queda grabado en nuestra mente. Y además, si esto ocurre de forma repentina, sin preparación, puede ocurrir lo que Hammer en su momento dijo. No sé, me imagino que casi todos conoceréis a este hombre que fue radiólogo alemán y se hizo muy famoso por su teoría del cáncer. Y él vinculaba un shock emocional no esperado, y esta es la clave, no esperado, con ciertas áreas afectadas del cerebro donde se veían manchas, y dependiendo cómo fuera el shock emocional no esperado y en qué momento, en qué lugar, qué tipo, la mancha se iba a aparecer en un lugar o en otro. Entonces, esto es clave por lo que dice tanto Cathy O'Brien como dice Hammer. Uno tiene que estar preparado ante lo que acontece porque si lo que acontece me pilla de sorpresa, yo entro en shock. Si yo entro en shock, eso tiene una influencia a nivel emocional, psicológica, física, espiritual. Pero eso es muy importante que entendamos en qué medio nos estamos moviendo y que tenemos que prepararnos porque esto solo acaba de empezar. Yo de vez en cuando hago alguna mención, pero tenemos que prepararnos porque viene un shock emocional no esperado para toda la sociedad mundial y el que no esté preparado va a caer bajo el trance del miedo, hipnosis. Así que tenemos que estar pensando que los gobiernos controlan la educación, controlan la información, están constantemente suprimiendo la verdad. Entonces, esto es masivo. Cada vez la masa es más complaciente con quienes les han sometido y la única forma de defendernos, como dice Cathy O'Brien, y estoy literalmente compartiendo la idea de ella dice que el conocimiento es la defensa para el control mental, tanto individual como colectivo. Y repito esta frase porque me parece súper interesante. El conocimiento, y alguna vez yo he mencionado, ¿no?, que es bueno estar informado para estar preparado. Bueno, esto viene a ser lo mismo en otras palabras. El conocimiento es nuestra defensa contra el control mental individual y colectivo.
Por eso estamos aquí tratando de siempre estar alertas con lo que ocurre en todas las dimensiones. Y, y bueno, pues vamos un poco a ver lo que Cathy menciona en su libro y qué es lo que hay que hacer si uno ya tiene algún tipo de trauma, de miedo, alguna hipnosis en la infancia. Hipnosis hablo simplemente a nivel emocional, negativa, o cosas que hayan podido ocurrir que nos encontraron sin preparación y que nos han afectado. Una de las cosas que dice esta mujer, Cathy O'Brien, es que todas las cosas malas que nos ocurren en la vida, y ella tuvo muchas, dice, nunca tenemos que expresarlas, nunca tenemos que verbalizarlas. Dice que hay que sacarlas de la forma adecuada, pero hablar o verbalizar de lo mal que me fue o el trauma que tuve no es beneficioso, y ella dice que cuando nosotros verbalizamos algo que no es sano o edificante, nosotros mismos estamos escuchando las mismas palabras que estamos diciendo y esto hay una retroalimentación que vuelve otra vez a crear el mismo mecanismo para que nosotros volvamos otra vez a mencionar las palabras. Sí que se produce una constante repetición y seguro que tú lo has visto. Personas que han tenido algún tipo de trauma, alguna experiencia muy, muy triste, no paran de repetir una y otra vez y lo que están haciendo es revivir constantemente su problema. Y no somos conscientes que cuando nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, primero lo escuchamos nosotros y luego lo escuchan otros. Y si no hay beneficio ninguno, estamos haciendo daño a los demás cuando no hay ningún beneficio. Lo que ella hizo, y lo explica en el libro, el proceso que ella siguió y que le dijo la persona desde dentro del gobierno que tenía que hacer, no era ni quejarse, ni lamentarse, ni mostrar rencor ni odio ninguno, sino lo primero que le dijo es, todos los recuerdos que tú tengas debes de expresarlo, pero no los verbalices, porque causan un efecto negativo. Esto fue lo que le dijo la persona que estaba dentro del programa de control mental, que saben muy bien de lo que están hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo le dijo que tenía que hacer? ¿Cómo le dijo que tenía que sacar todas esas emociones, esas heridas emocionales, todo lo que había ahí dentro? Dijo, no lo hables, lo que tienes que hacer es escribirlo. Y en el libro se explica cómo el acto mismo de escribir con un bolígrafo, lo que uno está haciendo es hacer que, primero, activar la función lógica del cerebro mediante la cual, en la medida que tú vas sacando, no verbalizando, sino sacando por medio de la escritura, nuestro cerebro va cambiando el trauma emocionalmente incomprensible a algo lógico, porque obviamente todos aquí sabemos que tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el emocional, donde quedan guardadas todas estas experiencias. El derecho es el hemisferio más lógico. Entonces tú tienes que procesar los traumas a través de la lógica, a través del brazo, sacándolos y escribiéndolos. Y eso es el primer consejo que recibió esta mujer para salir de su trauma y para salir de la esclavitud en la que estaba sometida. Así que lo que se le recomendó, y ella recomienda también en el libro, es escribir la memoria. Cuando tú no escribes, estás sacando de la memoria todo y estás recuperando, digamos, la experiencia en vez de hundirla o guardarla escondida dentro de tu zona emocional. Dice que a la hora de escribirla tú la empiezas a sacar de forma lógica y tienes que ir escribiendo siempre, si es posible, en un ambiente de tranquilidad,
en un ambiente donde obviamente no estés sometido a un gran estrés, para que el cerebro de forma constantemente, digamos, automática, subconsciente, vaya sacando a la superficie todas las cosas que están acumuladas. Ella menciona en el libro que cuando estamos en un entorno seguro y estamos apoyados, como fue su caso, empiezan a surgir muchas ideas. Y este hombre recomendaba, y es lo que hizo también Cathy, a cada momento que surge un recuerdo, una idea de algo malo que ocurrió, uno tiene que anotar, anotar y anotar, ir escribiendo todo absolutamente lo que fue pasando a lo largo del tiempo que se sufrió ese trauma. Es la forma que tiene el cerebro, comenta este hombre, de cuando está en paz, aprovecha el momento de paz y de serenidad para sacar todo lo negativo que hay, igual que un cuerpo saca toxinas cuando tiene las posibilidades. En este caso son toxinas emocionales o psicológicas, ¿no? Entonces, se menciona aquí que cuando una persona está en este entorno adecuado, constantemente empiezan a venir ideas a la cabeza del trauma que se ha sufrido y uno tiene que anotar absolutamente todo, por eso se recomienda ir con la libreta. Así que todo lo que venga en cualquier momento, aun sea por la noche, como hemos visto, en cualquier momento hay que ir descargando, esa es la palabra que está buscando, hay que ir descargando la emoción y el recuerdo por medio de la escritura y el papel, y durante este periodo nunca hablar con nadie sobre esto y nunca verbalizar lo que uno está escribiendo. Ella dice que en este proceso, que dura mínimo 21 días, dice que fue recuperando su forma de pensar propia y de alguna forma dice que recuperó el control de su cuerpo y de su pensamiento, y que una de las cosas que le ayudaba muchísimo para que el cerebro pudiera descargar esas ideas ahí acumuladas era caminar. Caminar, dice ella, que supone estar usando los dos hemisferios a la vez, lo cual es muy útil en el proceso de curación. Ella sí lo hizo y le fue bien. Y como decía, este proceso dura 21 días y después de los 21 días lo que ella describe en el libro es que hay que leer todo lo que se ha escrito en la libreta. Y en ese momento explica que hay un punto en el que tú lo tenías todo en tu cerebro, pero cuando tú lo ves escrito en la libreta es como si ahora lo proyectas fuera de tu mente. Y en eso hay una gran ayuda para terminar este proceso. Claro, parece muy sencillo. En su caso, después de múltiples abusos a lo largo de su vida, desde su infancia, funcionó. No estoy diciendo aquí que esto sea la panacea para todos los problemas que tengamos a nivel emocional. Esto es solo una herramienta, ¿de acuerdo? Fue bien en ella y ella se ha dedicado a partir de ese momento que se liberó a ayudar a las personas que han sido sometidas a control mental, programas de este tipo, a liberarse o a salir de situaciones de ese tipo, ¿no? De trauma emocional y trauma sexual. Ella dice en su libro: cuando terminé de escribir toda una vida de abusos sistemáticos, torturas y programación de control mental de alto nivel, mi cerebro era como una pizarra en blanco. Y explica una pizarra en blanco como si todo hubiera sido borrado o transferido de su cerebro a su libreta. Es lo que ella sintió. Así que escribir, una de las cosas que
que significa es no estar verbalizando negatividad, que inmoviliza y permite de alguna forma, cuando tú escribes, te evita que tú estés verbalizando, que tú te estés reprogramando cuando tú estás escuchándote tus propios lamentos. Y dice ella que cuando uno escribe de esta forma, lo negativo poco a poco se va a ir convirtiendo en positivo, porque por una parte tú lo negativo lo escribes y si es que vas a hablar, lo que haces en realidad es que tus palabras salgan de tal forma que sean curativas para los demás. Y me parece una idea que parece sencilla, pero no está nada mal, ¿no? Imagínate si cada una de las personas que estamos aquí o que conocemos, si tuviera algo negativo, destructivo o no edificante, lo apuntara en una libreta en vez de decirlo y que lo único que dijera fuera algo realmente que sea útil para los demás o edificante. Muy bien, vamos a repasar las claves. Las claves que mencionas, repasamos: protégete de todo lo tóxico, de todo lo negativo que veas o que oigas. Si es que hay algo negativo, no lo expreses. Si ha entrado algo, no lo propagues. Escribe si se ha formado algún tipo de trauma o tienes algún tipo de resentimiento, odio. Yo encuentro, no sé, así, a grosso modo, de cada 100 pacientes, posiblemente 70, cuando yo les pregunto, ¿tienes algún tipo de resentimiento? Sí, el 70% responden que sí. Así que vamos acumulando cosas no resueltas y esta es la tercera cosa que se recomienda. No verbalizarlas, no compartirlas con nadie, escribirlas. Y por último, expresar palabras que sean medicina para los demás. Y obviamente cuando se llegue a ese punto será el momento en el que uno podrá dar evidencia de que no hay trauma dentro de uno mismo. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Cada vez que nosotros podamos expresarnos, que nuestra vibración, que nuestra energía sea curativa para los demás. El día que logremos hacer eso, yo creo que vamos a ser transformados y que a su vez vamos a transformar a otras personas y el entorno donde estemos viviendo.